creo yo, y compartirán, qué sé yo, colegas de la industria, que es un jugador que no teníamos identificado. Bienvenidos a las notas del reclutador. Yo soy Juan Diego Hernández, CEO de Senior-Tech. Nosotros llevamos más de 10 años construyendo empresas a través de reclutar talento en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hoy tengo conmigo en este podcast a alguien muy interesante de quien creo que vamos a aprender muchísimo. Es Mario Andrés Buitrago. Él es agente de jugadores de la FIFA y además es cofundador de Sportainment, una empresa de sport business que se encarga de manejar jugadores, organizaciones, patrocinios, todo lo que nos interesa alrededor del fútbol. Y como estamos tan cerca de un mundial, me parece perfecta ocasión para traer a alguien con tu conocimiento. Entonces, Mario, la primera pregunta que tengo para ti, me gustaría entender cómo llegas al mundo profesional del fútbol y a los negocios deportivos. Gracias por la invitación, muy chévere el proyecto, la verdad, y muy interesante estar acá. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo la verdad creo que el deporte ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Yo desde, a ver, incluso mis amigos todavía se burlan porque yo no entiendo los chistes de Dragon Ball Z, porque difícilmente veía muñequitos, porque yo veía fútbol y llegaba al colegio y veía la Champions, me despertaba el fin de semana temprano a ver fútbol inglés, fútbol italiano, en las noches veía básquet, tenía ya mis héroes eran esos, y no los de Dragon Ball, los de alguna otra cosa, y crecí así. Luego ya estudiando en la universidad, yo estudié comunicación social en la Universidad Javeriana. Sí. Lo hice pensando en ese momento que quería ser periodista deportivo, que era un poco el objetivo. Y eso fue una idea que se fue transformando, yo creo que a partir de experiencias, tuve experiencias en radio universitaria en la Javeriana, en radio comercial, Sí. Relacionado al deporte, Sí. pero luego entré o tuve la oportunidad de trabajar en proyectos deportivos que tenían impacto social, con fundaciones, con alcaldías locales, con gobernaciones, con sector público, que permitían, digamos, llevar el fútbol a comunidades desfavorecidas de alguna manera y utilizar el fútbol como una herramienta de transformación, de impacto social. Eso es algo que hice por varios años, hasta que estudié, me fui a estudiar a España, hice un MBA en dirección de empresas deportivas. Y ahí fue un poco cambiando mi idea, porque sí lo que estaba haciendo era relacionado al fútbol, pero como herramienta para un impacto social y para generar una transformación, pero no era fútbol de verdad, o no estaba cerca del campo, digamos. No era fútbol profesional. No era fútbol profesional, no estaba cerca de un club, no estaba cerca del fútbol en verdad, porque al final estas fundaciones lo que hacen muchas veces es utilizar de buena manera las marcas de un club, puede ser la fundación de la Selección Colombia, lo que sea, y a través de esa marca pues se genera esa visibilidad del impacto que se está buscando tener, lo cual a mí me parecía muy positivo y estaba muy contento en eso, pero quería estar más cerca de la competición verdadera y no solamente del fútbol como ecosistema. Eso seguramente fue pasando mientras iba estudiando y bueno, fui dejando eso a un lado, intentando también hacer mis cosas solo. Mi experiencia en España me permitió ganar muchos contactos la verdad, en diferentes países y preguntarme un poco yo cómo podía, de los contactos que tenía en ese momento, cómo podía servir o cómo podía encontrar oportunidades en países que de pronto veían el fútbol muy lejano, Sí. en cualquier sentido, de organizar un evento con algún futbolista, porque era organizar un partido amistoso puede ser aquí en Colombia o en Asia o en donde sea, de cómo yo podría de pronto con los contactos que tenía asistir o servir a esas oportunidades y que fueran oportunidades para mí. Así lo fue haciendo hasta que volví al país. Viví en España casi 3 años y volviendo al país me encontré con uno de mis socios que también había estudiado en España. En ese momento no mi socio, sino pues un amigo. Nos sentamos, teníamos, digamos, una visión muy parecida y empezamos a crear esto que es Sportainment desde 2018 y con la visión de cómo podemos llevar el deporte a las marcas, a las instituciones, a los gobiernos, a quien pueda utilizar el deporte para maximizar de pronto esos objetivos que tiene como empresa, sea de una manera pública, de impacto social igual, lo podemos hacer, o a través de una campaña publicitaria con otros objetivos, sino cómo podemos nosotros acercar el deporte. Así empezamos y así se hizo. Qué bueno, felicitaciones. Cuando tú cuentas, o sea, en la historia que me has contado ahorita, hablas muchísimo de contactos.
Sí, ¿sí? Y creo que a todos nos pasa cuando estamos creciendo y tratando de posicionarnos en algo que es competido. Y creo que el negocio en el que estás es muy competido. sí. ¿Cómo haces para que te presten atención esos contactos o para materializarlos en los objetivos que tú necesitas? Mira, yo creo que son dos cosas, o por lo menos yo creo que lo que me ha dado resultado a mí ha sido especialmente uno, estar preparado para tener una conversación, sea con quien sea, y creo que estar preparado es, o especialmente lo que me ha servido a mí es el tema de saber otros idiomas, Ujú. de manejarlos, que en la medida en la que uno facilita la comunicación con otras personas, pues siento que ya gana mucho. Claro. Eh, entonces, estar preparado en ese sentido, de estar preparado en conocimientos técnicos, en conocimientos de la industria, etcétera, para tener esas conversaciones también, saber hacer preguntas, bueno, estar preparado de una manera, cada industria, cada perfil tendrá esa manera de prepararse Sí. o la manera que requiera prepararse para aprovechar las oportunidades. Y lo segundo, yo creo que generar confianza. Mostrar a través del trabajo la seriedad, mostrar el respeto por el trabajo, por la persona con la que uno está trabajando. Y yo creo que es la combinación de esas dos cosas. Así en ese momento no tuviéramos un nombre, Claro. no fuéramos nadie. eh, Trabajar con ese respeto y mostrar que estábamos preparados para hacer lo que queríamos hacer, pues creo que es lo que generó confianza y que en el comienzo especialmente nos dieran oportunidades pues, que veíamos muy lejos, pero bueno, que seguro no todas salieron bien, pero siempre mostrando que estábamos preparados que estábamos haciendo lo mejor para hacerlo y ganando de pronto esa confianza más allá de un resultado bueno. Quiero que me expliques exactamente cómo definirías Sportainment para quien no conoce pues, el deporte, Sí, el fútbol. Y también que me cuentes cómo el ser agente de FIFA se relaciona con lo que ustedes hacen en el negocio. ok. A ver, Sportainment rápidamente, digamos, siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, nace como la idea de ser una plataforma que pueda acercar el deporte a la sociedad. Yo creo que no hay duda de que el deporte está en la sociedad a diario teniendo un impacto muy fuerte. Tenemos programas deportivos, tenemos pues todo un ambiente, especialmente en diferentes momentos, ahora con el Mundial mucho más, pero el deporte está en verdad innato en la sociedad y nosotros lo que buscamos fue, o lo que queríamos era acercarlo de una manera coherente primero, no simplemente te traigo a X jugador o a X deportista para una campaña publicitaria o para un evento, para lo que sea, porque es el más famoso y porque te quiero cobrar, sino porque ese perfil que estamos eligiendo, ese nombre que estamos eligiendo, le conviene a tu marca o a lo que tú quieres conseguir con acercarte al deporte. Entonces, primero de una manera coherente, de una manera profesional, lo que hablábamos ahorita, mostrarnos o hacer el trabajo lo mejor posible y generando una buena experiencia después para quien lo necesite, que al final el resultado sea el que esté buscando, que la relación sea buena y que encuentren en verdad en el deporte eso que estaban buscando, que consigan esos objetivos, que conecten con la gente, porque creemos que es lo que más encontramos y es el deporte conecta de una manera impresionante, sí, que ahora sí lo veremos con temas de mundial y eso, pero eh, aprovecha esa conexión emocional especialmente para abrazarse al deporte y que sea una empresa que vende café o una fundación en el Magdalena Medio, cualquiera de las dos, cómo puede utilizar el deporte para beneficio y para lograr lo que está buscando hacer. Nosotros queríamos ser una fuente de eso, acercar el deporte a quien lo necesite. Empezamos con esa premisa y bueno, también el mercado, digamos, nos fue llevando seguramente hacia unas cosas más que a otras, pero así arrancamos. Y como agente, la pregunta era, perdón. Sí, quiero entender por qué hacerte agente y exactamente cómo el ser agente ayuda a tu negocio. Ok. Convertirme en agente fue, digamos, un segundo paso que tuvimos en Sportainment. Nosotros de 2018 a 2021, más o menos, tuvimos pues un crecimiento exclusivamente en el tema comercial, en intentar desarrollar patrocinios, Sí. activaciones de marca, temas de embajadores de marca con deportistas, eventos. Honestamente, pues en el periodo de la pandemia nos supimos adaptar porque teníamos algunos clientes en Asia, especialmente desarrolladores de videojuegos, que pues como todos estábamos conectados al celular y al computador durante la pandemia, esos negocios crecieron mucho y a partir de ahí nosotros vendimos muchas licencias de jugadores, de leyendas del fútbol mundial a esas marcas de videojuegos. Entonces nos fuimos adaptando en esos primeros 3 años a la coyuntura que teníamos. Claro. Eh,
Y después de eso, porque la verdad honestamente íbamos bien, fue que creíamos en ese momento que los contactos en el fútbol eran los mismos del lado de la publicidad, del lado del marketing, que en lo que pasa ya en el fútbol, en los directores deportivos, etcétera. Creíamos que porque ya teníamos entrada a un club, a una federación o algo así, podíamos hacer lo otro. En ese momento, como ingenuos, la verdad. Bueno, así empezamos. Sí, la verdad, exacto. Entonces empezamos con esa idea. Que yo le propuse a uno de mis socios en ese momento, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no buscamos un grupo de jugadores que podamos apoyar, que le pongamos nuestro sello, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, que los apoyemos, un grupo de chicos que pudiéramos identificar con talento, con ganas en diferentes zonas del país? Sí. Y bueno, hicimos una apuesta por ahí, trajimos una persona que en ese momento nos ayudó a identificar talento, a traer oportunidades, seleccionamos nosotros un grupo de jugadores y arrancamos a aprender en eso, a entrar en ese mundo. Luego ya ocurre que a finales de 2021, entrando 2022, la FIFA cambia o se revoluciona un poco con los estatutos de transferencia. Claro, es muy reciente. Sí, es muy reciente. Y que requiere entonces, o que ya empezamos a requerir una licencia. Antes había unos temas de licencia por federaciones, uno podía sacar su licencia en cada federación, pero no era llegó un punto en el que dejó de ser obligatoria y no requería mucho más que ir, registrarse y pagar. Claro. FIFA acaba con eso y desde ahora quien quiera ser agente, quien quiera aparecer en un contrato de un traspaso de un jugador, en un contrato laboral de un jugador, tiene que tener una licencia FIFA y entonces nos avisan a todos. Desde esta fecha empieza a haber exámenes cada 6 meses y desde esta fecha quien no tenga licencia pues no es agente. Lo cual en varios sentidos a mí me parece que está muy bien, pero sí fue muy difícil porque es un examen para abogados, es un examen más que todo de derecho deportivo, que es algo que yo no había preparado. Entonces y luego yo no me alcancé a inscribir para la primera tanda, que era en el primer semestre de 2023, perdón. Sí. Y saliendo de ahí, o viendo los resultados, se vio que casi el 50% de las personas que presentaron el examen no lo pasaron en el mundo. Es Sí. bastante alto. Sí, Claro. Entonces, claro, mucho más miedo. Ahí dije, pues yo esto lo tengo que conseguir como sea, estudiando mucho, entendiendo mucho, pues estatutos de FIFA, temas de transferencia, muchas cosas. Y bueno, preparando algo que se convirtió en una obligación de parte de FIFA y que bueno, que gracias a Dios lo sacamos ahí. Qué bueno, ¿no? Me encanta porque siento que muy pocas personas entienden lo difícil que puede ser estar en esos contratos, porque en algún momento, quizás fue idea mía, cuando uno se imaginaba una gente trabajando en el mundo del fútbol, se imaginaba una persona a veces muy empírica, pero con muy buenos contactos, que controlaba casi que el negocio, pero me imagino que esto permite un poco democratizar más eso y profesionalizarlo, ¿no? Sí, totalmente, y tu interpretación yo creo que es la correcta. Todavía me parece que es una industria que tiene mucho por profesionalizar. Definitivamente había mucho empirismo, todavía lo hay. Sí. Y especialmente en nuestros países. Seguro que en los países europeos, pues la profesionalización no solamente de la gente, sino del scout, del reclutador, del director deportivo, todo está en un nivel mucho más avanzado, que esperemos nosotros ir en ese camino. Pero sin FIFA yo creo que toma esta determinación especialmente por profesionalizar, por formalizar muchísimo más las cosas. Existían temas entre padres de jugadores y clubes y agentes, mucha informalidad y dineros, digamos, poco claros entre unos clubes y otros, y especialmente en tema de menores de edad. Había muy poca regulación en lo que pasaba con jugadores menores de edad que terminaban imagínate, colombianos que terminaban en Brasil, que terminaban en... No, porque además si cambias el país, técnicamente son diferentes legislaciones. Claro, ¿no? Y hubo un momento en el que incluso UNICEF le planteó a FIFA, le dijo, me estoy llenando, o pues lógico, por situaciones fuera del fútbol, pues situaciones de tema social en África y en Sudamérica. UNICEF le dijo, nos estamos llenando en Francia, en Alemania, en Inglaterra, de jóvenes que alguien se los lleva a que hagan unas pruebas en clubes profesionales,
Los que no pasan la prueba muchas veces los abandonan y terminaron ellos con una crisis migratoria y de gente abandonada en esos países que habían ido buscando una oportunidad y que nadie respondía por ellos. Entonces eso fue transformando las reglas, que los jugadores hasta los 18 años, sea lo que sea, no pueden ir a jugar fútbol a otra parte, a no ser que sea porque sus papás viajaron o cambiaron de sede. Sí, no, y no se puede ir ni siquiera porque el fútbol lo lleve. Sino porque al papá lo trasladaron del trabajo o qué sé yo, al chico se le murieron sus padres y le tocó irse donde su abuela en Estados Unidos, una cosa así, algo que no tiene que ver con el fútbol. El chico sí puede jugar fútbol, aunque no es un colombiano, puede jugar fútbol en ese ejemplo en Estados Unidos, porque se fue a Estados Unidos por otro motivo diferente a su fútbol. Si no, hay que esperar a los 18 años. Eso es de hace cuánto aplica. Varios años, yo creo que sí, antes de esta regulación de agentes, eso es un tema que ya existía. Claro, porque uno escucha historias de jugadores de fútbol a los 13 años se lo llevaron para el club. Mira, ahorita hay un caso muy famoso de un chico que está en la selección Colombia Sub-17, que dicen que va para un equipo en Inglaterra. Él todavía tiene o 16 o 17 años. Si eso ocurre, que eso se puede hacer y hay maneras de hacerlo, pero si eso ocurre, el chico hasta que no cumpla sus 18 años, así eso ya esté pactado, ya esté arreglado todo, hasta que no cumpla sus 18 años, él no puede ir a jugar fútbol allá. En Ecuador en este momento hay varios ejemplos así de chicos que están esperando cumplir sus 18 para irse al club que ya los compró. Claro. ¿Qué tanto crees que eso afecta en el...? No sé, yo me imagino que un chico de 15 o 16 años puede estar en su momento de mayor desarrollo físico, quizás. ¿Crees que eso afecta en el largo plazo cuando ya entran a jugar o sea, comparado con una persona de 20, 21 años, ya jugando en una liga de Inglaterra? ¿Crees que eso afecte? Pero el hecho de que ellos no tengan esa preparación o... Sí, de que no estén en Inglaterra desde los 15 preparándose al lado del mismo con el que van a jugar allá. Hay una desventaja, seguro, porque los métodos y los sistemas de entrenamiento allá pues desarrollan al jugador de una manera no solamente física sino cognitiva también, que aquí pues y en Sudamérica no estamos a ese nivel, como Brasil y Argentina están más avanzados, pero estamos todavía lejos de eso. Entonces sí afecta, pero se entiende que es por proteger al jugador y por no desarraigar al jugador rápidamente de su país. Es difícil porque también puede que sea entonces un chico que ya queda en su mentalidad con que yo ya tengo contrato allá, yo ya debería estar allá, y cómo vas a llevar ese proceso y esa transición de ese año y medio que le puede quedar al chico todavía en su país, claro. Pero cómo lo vas a manejar. Incluso el hecho de cuidarse, ¿no? Porque está expuesto a las lesiones, está expuesto a cualquier cosa. Claro. Okay. Interesante. Hablando de casos específicos, yo tengo un caso en serio que se me viene a la mente muy reciente, de un jugador que yo creo que varios han escuchado porque está sonando mucho, y es Tim Payne. ¿Sí? Tim Payne ha sido elegido como el jugador del pueblo, el jugador del mundial, que básicamente nace de un influencer argentino, se llama Valen Descarsase. Este influencer dice: voy a contar todos los jugadores que han sido convocados al mundial y voy a buscar el que menos seguidores tenga. Encuentra a Tim Payne, que tenía como 4.700 seguidores, y en menos de una semana, con sus seguidores, lo vuelven viral. Youtubers hablan de él, streamers hablan de él, y ahora este chico, Tim Payne, tiene más de 2,5 millones de seguidores, siendo la persona más seguida en Nueva Zelanda en estos momentos, por encima de celebridades del cine y el primer ministro. Entonces, es una locura pensar que esto pase en una semana, justo antes del mundial, y que toda la gente se esté uniendo para aumentarle su apoyo. Yo quisiera, desde el papel que tienes tú como agente de FIFA, si tú estuvieses siendo el agente de FIFA de una persona como esta, que gana tan rápido ese reconocimiento, no es como que haya venido construyendo una imagen, esto le pasó. ¿Cómo hacer para captar esa viralidad en, por ejemplo, una carrera de largo plazo, contratos reales, patrocinios? ¿Qué te imaginas tú que podrías hacer en ese caso? Podrías intentar entender el contexto del jugador. O sea, evidentemente es un jugador que llegamos a conocer ahora todos por eso que está ocurriendo, pero creo yo, y compartirán, qué sé yo, colegas de la industria, que es un jugador que no teníamos identificado. Entonces, el contexto es, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda y de algunas otras selecciones que van a participar en este mundial, que tiene más selecciones que en los mundiales pasados, ocurre que hay jugadores que no son del todo jugadores profesionales. No sé si sea el caso de él. Hay muchos jugadores que sí compiten en una liga semiprofesional,
en sus países, porque el fútbol no es No es tan el- formal, Claro, tan el grande, deporte principal. ajá, como el caso de Nueva Zelanda. Ujú. Entonces hay casos en los que el jugador es futbolista profesional en las mañanas y en la tarde es otra Sí, cosa. es trabajo. Ajá. Entonces lo primero sería, para mí, sería entender ese contexto de cuál es la realidad de este jugador, y lo segundo, entender qué quiere. Eh, Porque pues yo como agente no voy a ir a obligarlo, a forzarlo, oye, mira, ya creciste, entonces tienes que firmar estas campañas o tenemos que hacer esto, sino entender, ok, ya te volviste viral, aparentemente lo está disfrutando y le está gustando, ¿qué quieres hacer con eso? Porque para mí lo más importante es que el jugador quiera lo que es, o que nosotros gestionemos lo que el jugador quiere hacer y no nosotros decirle al jugador qué tiene que hacer. Y en ese orden de ideas, de ahí ya pueden salir muchas ideas. Puede ser una oportunidad de él mostrar su país. Sí. ¿Sabes? Entonces, si el jugador dice, no, yo quiero convertirme en una bandera de él, entonces pues hay una estrategia que te empiezas a desarrollar, que puedes aprovechar el mundial de alguna manera para convertirte en esa bandera. Seguramente de ver que otros famosos lo están siguiendo, que otra gente, digamos, más o menos de la industria o de otra industria, pero fuertes en redes sociales, lo están siguiendo, a ver qué interacciones o qué conexiones se pueden generar y puede aprovechar él. Entonces creo que se puede abrir una estrategia muy bonita porque es una oportunidad muy orgánica especialmente, eh, pero todo dependerá de lo que el jugador quiera hacer y a partir de ahí pues darle esa gestión. También puede pasar, porque pasa, que hay jugadores que no les interesan las redes sociales, que no les interesa esa visibilidad, puede pasar o hubiera podido ocurrir que este influencer encuentra al jugador, lo hace famoso y el jugador hubiera dicho, yo no quería esto, yo no quería esto, igual cerrar mis redes y estaríamos hablando de esta historia. Sí. Y ahí la gente pues tendrá que respaldarlo, o puede intentar convencerlo si ve que hay campo para y que puede ser conveniente para él, generando otro tipo de ingresos, etcétera. Y más, si, digamos, él no es profesional, él, digamos, puede sacar una carrera, si no es del todo profesional y es semiprofesional, casi que puede sacar esa carrera alterna. Claro. Entonces, todo depende para mí de ese contexto y de lo que el jugador desea hacer, pero es una historia muy bonita y una gestión muy interesante por hacer. A mí me causa mucha curiosidad cuando dices depende del camino que él quiera. ¿Cómo haces tú para empatar lo que una marca quiere? Porque las marcas evolucionan y son parte de un montón de personas que están tomando decisiones. ¿Cómo haces para encajar que la conversación que quiere crear esa marca encaje con el momento del deportista y que, no sé, no se rompa esa confianza con que el deportista haga algo o con que la marca termine afectando incluso la imagen del deportista, que casos también van a pasar? ¿Cómo se cuida ese balance? Eh, la verdad, o sea, pues sí hay un tema de preparación. Yo creo que hay un antes y un durante. En la preparación, pues nosotros intentamos ser creo que te lo dije hace un rato, muy coherentes con las marcas sobre lo que ellos puedan estar buscando y lo que nosotros queremos recomendar. Insisto, creo que no se trata de llevar simplemente al deportista o un patrocinio de un club porque es el más respetado, el de más seguidores o el que más impacto tiene porque son sus números o porque también puede que me interese que sea el más caro porque puede ser más negocio para mí. En el largo plazo eso no es negocio para mí porque si no da resultado, pues esa marca me va a decir, esto no era por acá, muchas gracias y ya. Entonces para nosotros es que se encuentre una coherencia entre lo que la marca está buscando, a qué público le quiere llegar, qué mensaje quiere dar, y a partir de eso nosotros pues hacemos un trabajo de ofrecer esa experiencia que nosotros tenemos, ese conocimiento que nosotros tenemos de la industria en varios países y hacemos recomendaciones que nosotros consideramos para los resultados que está buscando la marca. Igual, la marca siempre con la libertad de decir muchas gracias por los consejos, pero es que a mí me gusta más el A que el B, Claro. y nosotros gestionarlo de la mejor manera posible. Claro, me imagino que hay un momento en que es el balance de negociación, el poder de negociación que puedan tener cada lado, Sí. para decir, hasta aquí llego o en lo que me gustaría verme involucrado. Exacto, sí, porque tienen, y justo por eso yo ahorita te hablaba de qué es lo que quiere hacer el jugador, porque entendiendo que el jugador además, o el deportista, no es un generador de contenido, no es una persona que sabe desenvolverse frente a una cámara, a eso no se dedica. Es una persona que tiene seguramente o probablemente unos números fuertes en sus redes sociales, que tiene un reconocimiento en la sociedad de donde es o en el equipo en el que juega en la ciudad, etcétera, que tiene un impacto profundo, en especial si por su juego, por su personalidad, ha conseguido una conexión interesante con su público, pero no es una persona con experiencia en generar contenidos, en tomarse fotos, etcétera. Entonces, entendiendo eso,
al igual que hay que entender que las marcas no son expertas en fútbol, entendiendo esas dos coyunturas, pues nosotros lo que buscamos es que la preparación de un patrocinio, de una posible campaña, sea lo más clara y lo más amable posible, porque eso nos va a permitir que la ejecución rinda de la mejor manera y de los resultados que la marca esté esperando. Justamente hablando de este tema, marcas, jugadores y demás, quería entender, pensando también lo que está pasando ahorita que viene el Mundial. ¿Sí? Tenemos a Colombia que pasa al Mundial y a mí me gustaría mucho entender qué pasa en el ecosistema de los negocios alrededor del fútbol cuando un país como Colombia, por ejemplo, clasifica al Mundial. Sí, pues mira, el impacto es enorme porque creo que lo hablábamos antes, el fútbol es el deporte popular por historia, por tradición, y el mundial es la fiesta más grande que tiene el fútbol. Todos quieren estar invitados a esa fiesta, y eso genera pues una atracción y una conexión muy grande entre sus jugadores. Pues si uno es parte de esa fiesta, entre sus jugadores, sus colores, o como cada uno lo viva, pero ellos se convierten en una bandera del país y al final todos terminamos siendo hinchas de alguna manera o seguidores de alguna manera, y es el impacto que luego pues se ve en las calles, en la venta de televisores, en la venta de comidas, pero que es especialmente para mí porque se genera una conexión emocional. Cada uno tiene sus favoritos, cada uno tiene quien le gusta más o alguno que le cae mal. Es casi como una relación de familia porque hasta se rompe por momentos, hay decepciones por momentos, pero se genera una conexión al punto que estamos todos alrededor de esa misma y respondemos pues ante el evento más grande que tiene el deporte y el más visible, y eso pues genera pues un impacto en la economía de cualquier país que va. A nosotros nos ocurrió justamente hace 4 años, no estábamos en el Mundial, y nosotros como agencia tuvimos que reaccionar muy pues rápidamente a eso porque era muy difícil. Aquí en Colombia no había nada. Ahí fue cuando tuvimos que crecer en otros países porque nosotros nos estábamos preparando como agencia para identificar qué jugadores eran los posibles que iban a ir al Mundial, para empezar a generar esas conexiones con sus agentes, para que en el momento en el que clasificáramos, salir a vender, salir a buscar oportunidades para ellos, para nosotros, y el no clasificar desinfló todo mucho. La atención se va para impresionante, impresionante. Yo recuerdo, antes del Mundial de Qatar, yo tuve una reunión con una gente que también trabaja en desarrollando torneos y congresos de fútbol aquí en el país, y ellos tienen una oficina muy cerca al Parque de la 93, que es pues un parque, digamos, que se ha convertido muy popular en la concentración de gente cuando hay partidos. Y yo creo que faltaba una semana para el Mundial, y en ese momento decíamos, el parque debería estar amarillo, en este momento todo decorado, con publicidad, con todo, y esto está muerto. Y eso lo sentimos nosotros como agencia también, en que en ese momento no hubo negocios, no hubo cosas para hacer en Colombia. Reaccionaron muy bien, mis socios también reaccionaron muy bien y encontramos negocios en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en México, países que sí iban a disfrutar el Mundial, y que eso, digamos que tal vez si no hubiera pasado ya nos hubiéramos concentrado en eso, y al final pues nos ayudó a abrir horizonte, pero fue una muestra muy clara de que el que no clasifica no tiene ese impacto que se genera en la economía. Claro, el fútbol tiene esto de que evidentemente hay ganadores y perdedores. O sea, la cancha al final te va a decir un número. Yo leía hace años cuando pasó el Mundial de Brasil y pierde contra Alemania por goleada. Brasil creo que fue de las selecciones que sus jugadores perdieron en porcentaje mayor valor de cotización en el mercado. Como un agente pasa de... todos ellos tenían agentes, ¿no? Todos los jugadores que estaban ahí. Con ambiciones muy grandes, con contratos, con cosas que se les venían por lograr las cosas. ¿Cómo se maneja esa conversación de, ok, esto es lo que va a pasar si ganamos, pero luego de, no sé, que la imagen de atleta se vea tan afectada? ¿Cómo se maneja eso? O sea, otras bambalinas. Pues es muy difícil, ¿sabes? Además porque por lo general, en nuestra experiencia, pues los jugadores de selección especialmente, además de ser tipos muy profesionales en lo que hacen, lo viven con mucha fuerza. Ellos quieren ganar. Yo no creo que no haya o difícilmente pueda haber jugadores pues dentro del realismo de selecciones favoritas o selecciones más débiles, pero no creo que no haya, por lo menos en nuestra selección Colombia, un jugador que no esté soñando en este momento con ser campeón del mundo.
y eso es lo que quiere, sabe que trae unos réditos económicos y que traerá unos réditos en publicidad, en imagen, etcétera, pero en este momento lo que el jugador quiere es ser campeón del mundo. Entonces, ese choque primero, para mí, que tiene el jugador ante, digamos, una derrota como la de Brasil con Alemania, al comienzo no tiene nada que ver con perdí esta oportunidad, no voy a firmar esto, sino perdí en mi casa. Además, Brasil en su casa perdió contra un eterno rival cuando tenía toda la gente rodeándola esperando ser campeón del mundo, porque además allá la expectativa es muy grande. En Brasil, ser campeón casi que de una Copa América está bien, pero no mueve el país, claro. Allá hay que ser campeón del mundo. Entonces, salir de ahí yo creo que empieza pues por un proceso de aceptación de que es fútbol, de que se gana, que se pierde, de que hay momentos muy malos, y de que hay que salir de ahí. Ya luego en temas de imagen, pues ver, porque cada caso también es singular, ahora quién le habrá ido mejor, a quién le habrá ido peor, quién después del partido salió a dar una mala declaración o quién no dijo nada. Sí. Entonces es un poco adaptarse a lo que va pasando y pues entender que igual son excelentes profesionales, que si estaban jugando un mundial es porque han hecho muchas cosas bien, y que un partido, pues por mucho que en lo social haya tenido un impacto muy grande, pues las cosas no terminan ahí. Esto, los jugadores de los que hablamos obviamente son jugadores reconocidos que ya tienen una carrera. Cuando uno ve un Messi, un Cristiano, un Ronaldinho, lo que sea, uno se le hace evidente porque les ha ido tan bien. Pero sé que dentro del trabajo que está la gente está en parte en identificar los talentos o en trabajar con talentos cuando todavía les falta gran parte de su carrera por explotar. ¿Cómo haces tú para saber que alguien realmente va a triunfar en esta industria como atleta? Yo creo que lo primero es saber que no lo sabes, porque muchas cosas pueden pasar. Yo creo que el fútbol está lleno de historias, tanto del jugador que a sus 13, 14, 15 años era fantástico. Hay mitos por toda Colombia y por todo el mundo de jugadores fantásticos que después o tuvieron una carrera tal vez local un poco básica o sin mucho crecimiento, o tal vez ni siquiera tuvieron una carrera profesional. Como pues esto también ocurre, muchos jugadores que a sus 13, 14, 15 años, yo creo que en nuestro fútbol colombiano lo hay, por lo que hemos vivido nosotros y hemos visto, jugadores que en esas etapas no destacaban, que eran parte de un proceso, pero pues que nadie dijo, uff, qué joya, y que su curva de crecimiento, su curva de su evolución fue diferente, y cuando llegan a los 18 y 19 explotan, y también pasa que uno dice, ¿de dónde vino esto? No lo vimos venir. Entonces, yo creo que para mí lo principal es que no lo sabes, pero como agente sí lo principal, o como lo vivimos nosotros, es que definitivamente uno tiene que creer en el talento que está representando, porque al final creo que no la estamos jugando juntos, estamos haciendo un proyecto juntos, entonces pues hay que creer definitivamente en que ese jugador tiene las capacidades técnicas, físicas, cognitivas, y tiene la disposición de hacer el trabajo que hay que hacer, que es un trabajo muy difícil. Para mí el futbolista o el deportista es un héroe porque en temprana edad sacrifica muchas cosas que la mayoría de los jóvenes tenemos, y que hacer ese sacrificio es muy difícil, sostenerlo en el tiempo es muy difícil, genera muy buenos hábitos, me parece a mí, pero aguantar es muy difícil, y saber acompañarlo pues es igualmente difícil, pero es algo que se apuesta. Perfecto. Cuando el jugador llega, obviamente piensa en el salario que puede llegar a recibir de un club, pero entiendo que hay otras formas de monetizar, que eventualmente podrían incluso representar más de lo que termina ganando directamente por el club. ¿Cuáles son esas formas o cómo realmente se termina monetizando la imagen de un jugador? Ok, en cuanto a imagen puntualmente, porque evidentemente hay una monetización o hay unas ganancias que tiene el jugador directamente de su profesión, que pueden ser el salario que él recibe del club en el que está, porcentajes que recibe de una transferencia si esta ocurre, bonos que puede ganar individuales, porque en el contrato del jugador, si es un arquero que dice por cada 5 partidos en que no le meten gol hay un bono, todo ese tipo de variables, o bonos colectivos también que hay. Una final de una Champions, a este equipo, si llegan a la final hay este premio, si ganan la final hay este otro premio, eso se divide entre jugadores. Entonces la cantidad de variables que hay directamente desde lo deportivo para que el jugador tenga ingresos es muy grande, que va más allá de su salario. Y luego en temas de imagen, pues creo que por donde arrancamos depende
de lo que el jugador quiera hacer. Hay quienes no les interesa sacar rédito de su imagen, de pronto quieren utilizar su dinero para hacer inversiones de otra manera, y hay quienes les interesa el tema de su imagen porque quieren pensar más adelante en ser entrenadores, en ser periodistas, en estar en otra cosa relacionada al fútbol. Y entonces pues ahí es donde nosotros también entramos a identificar esas oportunidades para algunos deportistas y a desarrollarlas como creemos que pueden ser. Ya eso depende, no ocurre únicamente cuando llegas al mundial, sino depende del trabajo previo que haces. Yo creo que igual como dijimos, a nosotros nos gustaba estar preparados para esas oportunidades, pues yo creo que el deportista tiene que estar preparado también para una oportunidad. No es solo que le fue bien dentro del campo y mañana va a haber una marca y yo te quiero, sino qué estás haciendo con tus redes sociales, qué comportamientos estás mostrando en tus redes sociales, cómo manejas. Así no tengas un desarrollo de marca o un logo, una cosa así, no lo necesitas, pero qué estás mostrándole a la gente, qué haces en tus ratos libres, estás compartiendo tu familia. No porque una cosa sea buena o mala, sino qué decisiones estás tomando para que una marca se identifique o identifique que esos valores que tú transmites, no solo en la cancha, sino fuera, son los que me van a interesar en una persona que promocione mi marca o que esté en mi evento o que nos acompañe de alguna manera. Entonces, para mí es siempre llevarlo con coherencia y a partir de ahí se encuentran pues las oportunidades. Cuando se están dando estas colaboraciones con marcas, ¿qué errores crees que llegan a cometer las marcas a la hora de tratar de colaborar, por ejemplo, con un jugador de fútbol? Yo creo que lo primero es la anticipación. Yo creo que el deporte y especialmente el fútbol, pero el deporte en general, porque el calendario de un tenista es muy difícil, el calendario de un ciclista es muy difícil, tanto la preparación como la competencia. Nosotros, digamos, hemos tenido casos con ciclistas colombianos importantes que sabemos que la temporada europea, que son 4, 5, a veces 6 meses, pues ellos no van a estar acá. Sí. Entonces, para mí las marcas muchas veces erran la planeación porque desconocen los calendarios deportivos. Entonces, se cree muchas veces que se puede contar con el deportista casi que en cualquier momento. Lo que hablábamos, que no se concibe que el deportista no es un generador de contenido. Claro. Entonces, muchas veces, y al comienzo nos pasó que nos enviaban, mira, es que este jugador tiene que, no sé, hicimos algún acuerdo con alguna marca, nos mandan un texto larguísimo, entonces que porfa grabe esta historia. Prácticamente un actor. Ajá, sí, exacto. Ajá. Que yo desde el comienzo o sea, no lo va a saber hacer porque no se especializa en eso, no es lo que él hace. Y segundo, pues el contenido no se va a ver bien, porque se va a ver leído, se va a ver poco natural, y entonces a ninguno le conviene. Cuando tú te anticipas y empiezas a planear las cosas como tiene que ser, eliges el perfil con tiempo y haces la planeación de la campaña y de los contenidos que quieres tener, para mí eso es lo fundamental. Y creo que es tal vez de los errores más comunes, porque muchas veces estamos nosotros corriendo, cotizando, ya va a empezar el mundial y estamos cotizando, no, es que alguien quiere algo antes del mundial, ¿no? Tenemos 2 semanas, los jugadores ya no pueden salir, los jugadores están concentrados, ¿qué esperas que hagamos? Ay, entonces, ¿qué hago? Veamos otras alternativas, pero esa falta de planeación pues les hace perder oportunidades que yo creo que dentro de unas semanas vamos a ver, el país va a responder frente al fenómeno del mundial que viene y ahí es cuando las marcas van a decir, debía haber hecho, debía haber planeado. Yo creo que todo lo que cuentas es súper emocionante para los que no estamos metidos en el negocio, pero también sé que hay mucha gente que por la misma pasión que tiene, gran parte de sus sueños puede ser estar exactamente en la industria en la que tú estás. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar a la industria en la que tú estás o quiere vivir cerca del fútbol? Yo creo que lo primero es que crea que es posible, que no lo vea tan lejano. Evidentemente a mí, a nosotros como empresa nos ha tomado años y lo mío viene, pues lo que te digo, hice el trabajo de programas de radio deportiva en la universidad en mis primeros semestres. Hay un torneo de golf importante que se desarrolla en Bogotá una vez al año y trabajé un trabajo pequeñito en ese torneo por estar cerca del deporte, simplemente es irse metiendo como uno vaya pudiendo, en las oportunidades que vaya encontrando. Como dijimos desde antes, estar preparado para esas oportunidades. Lo del torneo de golf que te digo es, por ejemplo, porque yo hablaba inglés, entonces ayudaba a lo que necesitaban los jugadores de fuera del país, y eso era estar preparado para
es esa pequeña cosa que iba a hacer, pero que me fue sumando y me fue sumando. Yo creo que lo primero es creer que se puede estar preparado de la manera en la que cada uno considere que lo es. Lo mío, digamos, con los idiomas fue algo importante. Ahora con la inteligencia artificial, yo creo que hay mucho espacio para nuevas generaciones, para gente que le interese, y es ir creyendo en que se puede aportar. Para mí el fútbol y el deporte son industrias que han crecido y se han desarrollado mucho dentro de lo netamente deportivo. Cada vez hay más data, cada vez hay más formas de maximizar el rendimiento del jugador, no solo en lo físico, sino en el entendimiento del jugador, del juego, de los sistemas de juego, etcétera. Pero siento que sí hay mucho espacio por crecer la industria alrededor de lo que ocurre dentro de una cancha o dentro de un juego. En el tema de estadios, que afortunadamente Colombia muestra que ya hay proyectos en las ciudades principales de renovar estadios, de mejorar las canchas, de mejorar las metodologías de formación. Creo que la federación está haciendo algo bueno con las categorías inferiores. Es cuestión de desarrollo como cualquier otra industria, es algo muy popular, pero es como cualquier otra industria que necesita irse desarrollando, que necesita irse volviendo más profesional en cosas muy pequeñas o cosas muy grandes, pero donde creo yo que el profesional, el que se va adaptando a los nuevos tiempos, pues va a tener espacio si es lo que le apasiona, porque si no apasiona lo va a hacer con gusto, que es lo que nos pasa a nosotros. Yo a veces estoy todo el día metido en un estadio viendo fútbol, pero y es cansador, lo hablábamos antes de la entrevista, es largo, pero lo hago con mucho gusto y soy feliz de lo que hago, y yo creo que el que le apasiona, pues le va a pasar lo mismo, así sean jornadas largas y días duros, pero si está feliz de lo que está haciendo, pues yo creo que hay ya una ganancia. Buenísimo. Y Mario, ¿dónde la gente puede conocer más de ti, más de ustedes? ¿A dónde te gustaría invitarnos? No, pues a ver, las redes sociales de nuestra agencia, el Instagram es @sportainment.co, mi Instagram es Mario A. Buitrago, es un Instagram privado, el LinkedIn como Mario Andrés Buitrago, Sportainment también el LinkedIn, la página de la agencia. Ahí nos pueden encontrar y ver los proyectos que tenemos, los jugadores que tenemos y lo que hacemos. Perfecto. Mario, muchas gracias en serio por ser parte de esto. Nos encantó el espacio, aprendí un montón y de verdad todas las preguntas fueron porque tenía curiosidad de saber cómo funcionaba esto. Para todos los que nos vieron, este es Juan Diego Hernández, CEO de Celigo Tech, y nos vemos en la próxima.